Pues bueno, vamos a empezar a analizar ya las peleas, los combates de UFC Vegas 49 y vamos a empezar por el de Joel Álvarez, como ya os habíamos comentado. Enviamos desde aquí también un saludo a la gente que nos está viendo a través de YouTube y que sepa que el análisis entero va a tener el enlace ahí en la descripción del vídeo, pues para que lo puedan escuchar a través de nuestro canal de iVoox, que es donde subimos los programas de MMA Adictos. Esto es solamente un extracto, por si acaso alguno tiene la duda. Pero vamos a empezar por el combate de Joel para tener el tiempo disponible, porque creo que especialmente a todo el público de habla hispana, más allá también de los mexicanos que luego trataremos durante el resto del análisis y la participación de Ignacio Bamonde, pues es lo que nos interesa más sobre todo al público español, ¿no? Y vamos a hablar de ello, vamos a hablar de este combate de Joel, que bueno, no fue satisfactorio, no fue la noche de Joel, acabó siendo finalizado en el segundo asalto por TKO frente a Arman Tsarukyan, el número 13 de los rankings de la división Lightweight, 155 libras, en un combate bastante gris para el español, pero al final, bueno, forma parte del aprendizaje. No fue la noche. Vamos a ver qué es lo que ocurrió en este combate contra Tsarukyan. A ver, lo que pasó fue que, además, por supuesto, como decimos, de finalizar a Joel en el segundo asalto, Tsarukyan estuvo espectacular. No es sorpresa. Yo creo que a nadie que haya visto pelear anteriormente a Tsarukyan debería sorprenderle el control, el trabajo, el wrestling de Arman Tsarukyan. A nadie. Pero sí que es verdad que a lo mejor no esperábamos que fuera tan... no sé. Un punto de agresividad extra sí que le vimos anoche a Arman Tsarukyan. Una falta de respeto hacia el grappling de Joel Álvarez, teniendo en cuenta las 16 victorias por sumisión que lleva Joel, pero también teniendo en cuenta que como Joel siempre se ha definido, es un striker, ¿no? Primer asalto. ¿Qué es lo que pasa en el primer asalto? Los dos se mantienen más o menos en el centro. Tsarukyan es entonces cuando agarra una patada alta a la zona media. Alta, zona media, acaba ahí a mitad porque, claro, la idea de Joel es golpear arriba, pero una patada a su vez de Tsarukyan, un barrido de Tsarukyan a la pierna de apoyo, la pierna izquierda de Joel, hace que caiga, que se tropiece, que caiga, que Tsarukyan encima le permita eso agarrar la otra pierna, la derecha, que es con la que ha pateado Joel Álvarez, para pasar, acercarse a él y cogerle la cintura y transicionar hacia el suelo, intentar ese derribo. Lo que hace Joel para intentar zafarse de ese takedown es hacer el típico monkey roll, ¿no? ¿A qué me refiero con el monkey roll? Pues rola como hacen los monos de vez en cuando, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás. En este caso, pues Joel intentó zafarse de él haciendo ese giro hacia adelante. A ver, claro, al ser tú el que estás haciendo ese giro, lo completa, te quedas boca arriba y Tsarukyan no salió, digamos, no había suficiente distancia entre ambos y Tsarukyan recuperó rápido y se colocó encima de Joel. Eso fue cuando quedaban en torno a 4 minutos del asalto y ya Tsarukyan realmente no soltó a Joel prácticamente casi en ningún momento, porque sí hubo un momento donde Joel volvió a rodar, a recuperar ahí una posición, pero bueno, luego se dio otra vez nuevamente la vuelta y permaneció con la espalda contra la lona para no sufrir mayores daños, ¿no? Entonces Tsarukyan se metió en la guardia, empezó a intentar trabajar algo, lo justo, intentando pasar en alguna ocasión la guardia de Joel. A mí me gustó mucho la defensa de Joel, yo creo que fue excelente en el suelo, no permitió en este primer asalto, al menos. Ya luego el segundo es otra cosa, ¿no? Pero también hay sucesos, cosas que pasan por en medio que obviamente explicaremos y vamos a comentar. Pero en los primeros minutos de este primer asalto en los que está en el suelo, Joel se defiende bastante bien, va intentando cositas, va intentando atar con un triángulo al cuerpo a Tsarukyan para que no pase guardia, va intentando meterle un pie en la cadera para ver si lo puede empujar y sacarlo de esa posición y volver a pie, va intentando meterle también otra de las piernas por debajo del abdomen para ver si lo puede elevar. Es decir, los recursos de Joel están ahí y recursos que había que respetar porque ya hemos visto en otras ocasiones a Joel Álvarez conseguir sumisiones desde su espalda, así que no era nada extraño lo que estaba intentando Joel. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Tsarukyan, como he dicho al principio, anoche estuvo totalmente imperial, muy difícil de sacar de esa posición. Encima iba intentando levantarse, iba intentando dar algo más de recorrido a los golpes, al ground and pound con el que estaba intentando trabajar. Joel, como he dicho, casi escapa en alguna que otra ocasión,
Más allá de eso, de lo que he explicado, de poner el pie en la cadera, meter una pierna por debajo del abdomen y tal, hay un momento en el que casi está muy cerca de escapar, pero Sarukian intentó agarrar una guillotina y sin éxito, eso sí, porque Joel dijo, no, por aquí no vamos bien. Y entonces Sarukian empezó ya aquí a apretar un poquito más en este primer round. Iban cayendo los minutos y empezó a apretar un poco más. Iba pegando al cuerpo, iba pegando arriba, iba intentando ablandar a Joel a varias alturas. Y Joel, no lo he mencionado hasta ahora, pero en todo este transcurso de todo lo que estoy contando, por parte de Arman Tsarukyan, de la ofensiva de Arman Tsarukyan, estuvo bien abajo también, no solamente con esos intentos de escape, sino también golpeando, lanzando codos en la medida de lo posible, ¿no? Lo que le dejaba Tsarukyan y lo que le permitía el poco espacio que tenía Joel, pero se mantuvo activo hasta que llegan esos codazos, esos elbows, ¿no? Que se dicen en algunas ocasiones porque fueron codos muy buenos y muy brutales por parte de Tsarukyan, que le abren dos cortes para ser exactos, muy importantes a Joel, en un poquito, uno más cerca del entrecejo que el otro estuvo en la parte más cercana, más superior de la nariz, pero en ambos casos esos dos cortes sangraban abundantemente y eso le permitió a Tsarukyan pues establecerse aún más encima de Joel, que estaba sangrando pues como si fuera aquello la matanza de un cerdo, y que de hecho pintaba feo. Yo soy honesto, esos cortes pintaban bastante feo. Con eso concluía un primer asalto de Arman Tsarukyan de un 10-9 clarísimo. Igual algo más, no he mirado las puntuaciones de los jueces que se conocen, aunque el combate no finalice, pero no lo he mirado en esta, o sea, me refiero que aunque no llega a decisión, no lo he comprobado, no sé exactamente cómo habrán puntuado esto, pero el 10-9 era claro para Arman Tsarukyan, muy claramente. El corte pintaba ciertamente mal porque sangraba abundantemente, pero al menos se lo consiguieron cerrar en la medida de lo posible, porque la verdad es que Joel cuando inició el segundo asalto estaba todavía sangrando, ¿no? Y Tsarukyan tardó muy poquito en el segundo round en entrar al takedown, un double leg. Joel creo que estuvo inteligente, intentó agarrar la guillotina a ver si con ese dolor que ya tenía encima, pues a ver si podía conseguir sacar de ahí algo. No consiguió incluso tenerlo en la guardia, no pudo mantenerlo ahí en la guardia porque no la consiguió en el momento de derribarle Tsarukyan. El armenio pasó a side control, desde ahí empezó a dominar a Joel, volvió a abrir mucho más ese corte, seguía sangrando Joel. Escapó incluso del crucifix Joel porque Tsarukyan esa posición cruzada, ese crucifijo, ¿no? Lo tenía bien agarrado y eso habría sido adelantar al final esa finalización de Tsarukyan, pero Joel estaba claramente incómodo, iba moviéndose de lado a lado, iba dando la espalda, iba sobreviviendo, sería la palabra, iba sobreviviendo al castigo que estaba ejerciendo Tsarukyan. Estaba muy claro que Joel no estaba pintando nada bien la situación para él, seguía el ground and pound, seguían advirtiéndole el árbitro del combate de que si no reaccionaba, de que si no combatía, no intentaba salir de esa posición. A mí lo del fight back es algo que no me gusta porque creo que no se ajusta a la realidad. Es decir, tú no tienes que pelear de vuelta, porque si no, pues tendríamos el caso de aquel combate entre Shane Carwin y Brock Lesnar en su buen tiempo, que era por el título, donde Brock subió las manitas, no estaba respondiendo, no estaba lanzando golpes de vuelta, estaba en el suelo recibiendo una auténtica paliza, pero el árbitro no paró aquel combate. ¿Por qué? Porque Brock estaba bloqueando la mayoría de los golpes de Carwin. Por eso lo del fight back no me gusta que lo utilicen los árbitros, porque no se trata de que tú pelees de vuelta, por así decirlo, sino que si tú te estás defendiendo y estás aguantando y el otro no está consiguiendo hacerte daño, ¿cómo coño van a parar el combate? Aquí fue diferente, porque aquí estaba claro que Joel lo estaba pasando bastante mal, pero bueno, se negó a rendirse, otro a lo mejor habría tirado la toalla porque ya no tenía mucho más que decir. Joel siguió en la pelea, pero claro, acabaron parándola porque la pérdida de sangre era grande. Le estaban dando un muy buen repaso, que hay que admitirlo y no pasa nada por admitirlo, en el suelo. Y bueno, esta fue la segunda derrota. Esto fue la narración, el análisis de esta segunda derrota de Joel Álvarez aquí dentro de UFC. ¿Por qué ocurre? Pues bueno, simplemente pues Tsarukyan fue mejor. Sí que es verdad que ha habido algunos detallitos que, por ejemplo, luego hemos conocido y que si veis el combate podéis apreciar al menos dos momentos en los que esto que os voy a contar ahora pues parece que sale a relucir, y es que al parecer Joel se lesionó en dos costillas
creo que del lado derecho, no puedo poner la mano en el fuego, pero creo que del lado derecho, según Alias de la Cid, en el primer takedown del primer asalto. Ese momento en el que rueda Joel Álvarez que he comentado, ahí es donde se lesiona. Y es verdad que hay dos puntos que yo he detectado en los que parece que podemos apreciar eso, porque hay un momento tras ese takedown donde Joel hace un gesto de dolor, como de apretar los dientes, de apretar la cara, de encogerla un poco, como una mueca de dolor. Ese es uno de los momentos, pero luego cuando está felicitando a Arman Tsarukyan y se da la vuelta, vuelve a hacer un gesto de dolor. Y yo creo que ahí son esos dos momentos claros donde se puede apreciar que a lo mejor sí que estaba lesionado y vaya, no lo dudo, lo ha contado Alias de la CID y con esos dos gestos de los que estoy hablando, yo creo que es bastante evidente que a lo mejor no es que se le hayan roto las costillas, no es que se le hayan... No, de momento no se sabe mucho, el parte médico es básicamente lo que ha dicho Alias de la CID, pero lo mismo tiene una lesión que obviamente yo creo que eso merma tu rendimiento dentro de la jaula, ¿no? Que no venía de antes, que no es una lesión que venga de antes. Por eso no es una justificación, sino una explicación también de por qué, en parte, pues puede llegar esta derrota. Que nadie piense que esto, desde mi punto de vista al menos, que esto es una excusa por parte de Joel, de Ali o de quien sea, para decir, bueno, he perdido, pero por esto. No, es una explicación. Es decir, oye, he perdido, claramente, pero en el proceso me he lesionado también. Creo que es de recibo también el explicar eso, ¿no? ¿Qué podemos decir a partir de aquí? Bueno, pues a ver, más allá del análisis, más allá de la dura derrota, Joel Álvarez queda con un 19-3 de récord. Había disputado hasta este momento 5 combates en UFC, este era el sexto, había perdido en su combate de debut contra Damir Ismagulov y bueno, ayer digamos que tuvo un poquito más de la misma medicina que en aquel combate contra Ismagulov, pero desde luego mucho más duro, ¿no? En este combate contra Tsarukyan. Entre medias, pues como bien sabéis, ha sumado 4 victorias consecutivas, finalizando todos esos combates, pero anoche pues no fue posible ni siquiera conseguir la victoria, ¿no? Hay que reconocerle todo el mérito del mundo a Arman Tsarukyan y que pienso yo que es un tipo especial Tsarukyan. Ahora mismo tiene un 18-2 de récord, 25 años. La única derrota que ha tenido aquí en UFC ha sido contra Islam Makhachev, que estaba en el main event. Y todo el resto han sido victorias. 5 victorias consecutivas ahora para Arman Tsarukyan. Y tiene buena pinta Tsarukyan. Ya cuando compitió contra Makhachev, yo creo que se le vio fuerte, se le vio bien, era su combate de debut, tenía desde luego menos años de los que tenía ahora, fue hace cerca de 3 años aquella pelea, así que tenía unos 22, 23 añitos Tsarukyan y demostró ya en ese entonces que era un rival a tener en cuenta dentro de la división. Ahora con esta victoria, bueno, no va a catapultarse en los rankings, desde luego, pero puede que a lo mejor alguna posición por encima de esa 13ª sí que coja, ¿no? Tras esta victoria, porque ya son 5 victorias consecutivas. Aquí tenemos a un posible futuro campeón, no sé, contender yo creo que sí, seguro, porque es que si Islam Makhachev está brillando al nivel que está brillando, Tsarukyan no veo por qué no puede llegar al mismo nivel de Islam Makhachev. Eso por parte de Makhachev, lo de Joel ya lo hemos comentado, lo único que podemos desearle pues es la más rápida recuperación, que vuelva cuanto antes a la jaula y que podamos disfrutar de él y que bueno, esto es una caída, sí, pero lo importante no es esto, lo importante es levantarse, mejorar, seguir creciendo y Joel lo va a seguir haciendo porque lo hemos visto todo, ¿no? A cada combate ha ido mejorando, en este no ha tenido la oportunidad de mostrar cuánto había mejorado. Y hombre, hay cositas, ¿no? La defensa de takedown, pues ayer no funcionó. No estoy diciendo que la defensa de takedown de Joel sea mala, estoy diciendo que ayer no funcionó. En otras ocasiones sí que ha funcionado, ayer no. Pero claro, eso también se debe al mérito de Tsarukyan, del trabajo impecable que hizo en la noche de ayer. Tenemos unos cuantos mensajitos que habéis ido dejando, que vamos a ver ahora. Y bueno, aquí primero en Twitter, o sea, en YouTube estáis viendo ahora el mensaje ese que os he comentado de lo de Alias de la CID, ¿no? Hablando de lo de las costillas de Joel después de ese primer takedown.
que se rompió 2 costillas. Pero vamos a leer los mensajes sobre todo que nos habéis ido dejando, empezando por, vamos a ir cogiéndolo aleatoriamente, no llevamos orden ninguno, pero he preguntado en Twitter qué opinabais del combate de Joel, cómo lo habíais visto los oyentes. Y a ver, aquí tenemos el mensaje de Rugrus que nos dice: derrota durísima para Joel, no es fácil recuperarse de una así, la verdad es que no, pero bueno, hay que hacerlo. En cualquier caso, tras la pelea se le veía jodido, normal, pero no hundido, volverá. Eso es lo que os he comentado yo hace unos segundos, no volverá, seguro. Claro, ahora es cuando tendríamos que abrir el debate de volverá, pero ¿dónde? Porque cosas que no hemos comentado porque estábamos hablando del combate en sí. Joel dio el peso en la báscula de 156 libras. Clavó el peso, pero necesitó quitarse pues la ropa interior que llevaba para poder dar las 156 y utilizar la cortina, obviamente. No me va a quedar Joel ahí con la chorra al viento, que se quedó, porque se la quitó, quiero decir, pero con la cortinilla, como es tradición, ¿no? Y dio las 156. Hay cosas que, bueno, no se pueden decir del todo, pero Joel ha necesitado trabajar toda la ayuda posible para acabar dando el peso. Esto no significa, y esto quiero dejarlo claro, que Joel no pueda dar 156 o que tengan que subir. No, porque la ayuda con la que ha contado a mí me consta que si esto se hacen las cosas en condiciones desde el primer momento, y esto no es una crítica hacia nadie del training camp de Joel, ni hacia nutricionistas, ni hacia nada, pero sí, esa ayuda externa con la que ha contado, con la que ha trabajado, que ha sido David Rojas, un nutricionista español que trabaja con gente como Dani Vares, como Enrique Marín, que también ha trabajado con Sassi para la pelea de este fin de semana en Bellator, por lo que me consta, desde luego, me refiero a lo de Sassi, el resto está confirmado. Ha contado con esa ayuda externa. Si eso se hace en condiciones durante mucho más tiempo, durante todo el training camp, pues obviamente, viendo que ha dado un buen resultado ahora, pues seguramente daría incluso mejor resultado. Así que la cuestión es esa, ¿no? Ahora, con esta derrota, ¿lo utilizará de alguna manera UFC para obligarle a subir a 170 o le dejará estar en 155? Esa es una de las preguntas, una de las cuestiones que tenemos que ver en el futuro. Ojalá le dejen permanecer en 155. Porque anoche, por ejemplo, un detalle que compartía con Óscar Panadero, de los Caballeros de Oc, hablaba con él y me decía, bueno, que Joel es un luchador que es alto, que es fuerte, pero que tampoco es excesivamente fuerte en el sentido de, si vosotros veis ayer la pelea con Arman Sarukian parecía un monstruo. O sea, Sarukian parecía un oso, parecía como Makhachev, como Javier Nurmagomedov. Grande, pesados, pero chiquititos, obviamente no con la misma estatura de Joel Álvarez. Y es verdad, a mí me dio esa sensación que la diferencia ayer de estatura y de alcance obviamente favorecía a Joel, pero en temas de fuerza, de potencia, igual estaban bastante parejos. Igual Sarukian, con ese aspecto de oso del este, pues igual estaba incluso hasta un pelín más fuerte, ¿no? Pero es la cosa, es lo que tiene, ¿no? Que Joel es que es muy alto. Entonces ya pues esas libras sí que las tiene encima el hombre porque es muy alto. Pero igual no tiene tanta fuerza física, por así decirlo. En comparación a lo mejor con gente como de las que estoy hablando, ¿no? Makhachev o Sarukian. Será interesante, desde luego, ver si puede volver en 155, si UFC le sigue permitiendo pelear en esa división, o si tiene que subir a 170. Yo espero que no, yo espero que sea lo primero, que se quede en 155. Más tweets que tenemos por aquí. A ver, de JPD, @JPD nos dice: muy duro. El primer derribo se le rompen las costillas y luego en el suelo amenazó lo que pudo hasta que le entraron los codos que le destrozaron. Todo lo que podía salir mal, salió. Las circunstancias fueron las que fueron, pero bueno, la superioridad del armenio ayer fue incontestable. Resumen perfecto, una de las cosas que he comentado, ¿no? Aparte del tema de las costillas y tal, que lo intenta, pero bueno, claro, esos codos al final hacen bastante daño. Tenemos más comentarios por aquí. El Cheddar MMA nos dice: muy vulnerable a los derribos de Armen. Es quizá una de las cosas que a lo mejor hay que trabajar un poquito más en el futuro. No digo que no lo trabaje, por supuesto, me consta que lo trabaja porque está entrenando con alguien que le aprieta mucho las clavijas, que es Enrique Marín. Está ahí constantemente trabajando la defensa de takedown sin ninguna duda, pero hay que seguir mejorando
porque, oye, hay que evolucionar, hay que seguir creciendo, ¿no? Eso creo que es un hecho. Esto no es una crítica negativa, sino al contrario. Es decir, se puede hacer bastante más, seguro, y se puede mejorar mucho más, pero que también hay que destacar que los derribos de Armen no son los derribos que puedo hacer yo, tú o cualquiera de estos, que los derribos de Armen son potentes porque el tipo tiene una lucha brutal. Yandrin O, @Barrio Tapia, nos dice: lució muy mal, como ya predije, esa altura de Joel le iba a pasar factura en los derribos y ese primer codazo le hizo daño y ya desconectó de la pelea. La altura de Joel, pues mira, es uno de los puntos que en el vídeo que hice, que podéis ver en YouTube sobre Jay Herbert, analizando un poquito a Jay Herbert, una de las cosas que destaco, ¿no? Como Ilia Topuria es más chiquitillo que él, pero Herbert tiene 1,85 m, esa diferencia también la puede utilizar, por ejemplo, Topuria a la hora de ir al derribo, porque el centro de gravedad de Herbert es diferente al suyo y es más difícil derribar a un tío más bajito que a uno más alto. Entonces, por lo general, eso ya luego depende de muchas cosas, el tema del wrestling de cada luchador y tal y cual, ¿no? Pero es una de las cosas, ¿no? Aquí Joel era el hombre más alto y eso también lo aprovechó Armen para buscar ahí la cintura relativamente fácil, o por lo menos como idea principal para encontrar los derribos sobre Joel. Creo que es un hecho, tampoco pasa nada por comentarlo. Unai nos dice: en este caso ser tan alto fue en su perjuicio contra un rival muy explosivo, en la misma línea del tuit anterior de Jandrin. Y luego Pelunatón nos dice aquí: no pudimos ver nada. Y eso es lo peor de todo. Arman una vez llegó al suelo, fue muy agresivo, no esperaba tanta agresividad y sí cuidarse más de una posible sumisión. Performance excelente del armenio y Joel a recuperarse bien. Y a continuación responde Javis Clax: qué putada, esos dos cortes, brutal, cómo sangraban. Y bueno, sí, a ver, lo que dice Pelunatón aquí. Claro, yo no es que no esperara tanta agresividad, porque como te digo, es un hombre que se maneja bien en standing, pero que se maneja mucho mejor en el suelo. Y que si tenía que realizar un game plan en este combate para conseguir la victoria, yo creo que el principal era el de ayer. El que hizo ayer, el de derribar y el de buscar la vuelta de tuerca a Joel en el suelo. Siendo, por supuesto, consciente de la amenaza de la sumisión, que como hemos hablado, de alguna u otra manera siento que como que no respetó lo suficiente esa amenaza en el suelo de Joel, a pesar de los intentos de Joel por escapar del suelo, ¿no? Pero tampoco me sorprende, no demasiado, ya lo he dicho. Creo que si hemos visto, los que hayamos visto pelear a Arman Sarukian, y tú, Pelunatón, creo que lo has visto ya de sobra también, tampoco nos puede sorprender eso, el estilo de Sarukian, porque venía siendo bastante agresivo en el striking ya, y anoche pues fue agresivo también, pero fue en el ground pound, en el suelo, ¿no? Unos codazos, la verdad, brillante. Esos eran los mensajes que teníamos por aquí, por parte de nuestros oyentes, y bueno, poquito más que añadir, creo yo, a este enfrentamiento de Joel. Lo único que nos queda pues es sentarnos a esperar, sentarnos a un comunicado por su parte también, para ver cómo se encuentra, sobre todo, que creo que es lo más importante, ¿no? Ver cómo se encuentra, qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? El tema de las costillas, si tiene alguna que otra lesión, cuál es su visión de futuro. Eso supongo que lo iremos conociendo con el paso de los días. Y poquito más que podemos decir, ¿no? Simplemente eso, como estoy comentando. Desearle la más rápida recuperación a Joel. Por supuesto, lo primero, buen viaje de vuelta a España, a recuperarse pronto, a seguir creciendo, y que desde luego van a llegar más oportunidades, porque todavía tiene contrato con UFC, y porque además ha dejado muy buenas sensaciones en sus peleas anteriores. Y claro, ya hablaban maravillas antes de él de este enfrentamiento, antes de este enfrentamiento. No se ha podido conseguir aquí, desde luego, la victoria, pero esos méritos anteriores no desaparecen, es lo que quiero decir, ¿no? Así que eso. Esperaremos aquí noticias de Joel y ojalá sea pronta, buena, y podamos en un futuro hablar nuevamente de una pelea de Joel con una nueva victoria.